Este, ¿recuerdan cuántos capítulos tiene el libro? ¿Quién se ha dado cuenta cuántos capítulos tiene el libro? 14. Ay, pues lo estás viendo, Nancy. No importa. Es como cuando uno llega al tumbaburros. Vamos en el capítulo número, a ver, Nancy, ya que andas ahí viéndolo. Estamos en la página 81. En el 5, la página 81. Ok, en el 5. Entonces, ¿cuántos capítulos nos faltan para terminar? 9. 9. Como cuando dices 9 vendido. Por ahí me preguntaba mi tío que cuánto tiempo íbamos a durar. Mi idea, como yo les había dicho al principio, era que pudiéramos comentar y aprender sobre cada capítulo. Reitero una vez más, ¿no? Esa era parte de la idea cuando empezamos. Me preguntaba esto porque sé que los pusieron a leer otro libro, que está muy interesante. Y bueno, yo le decía a él que si todos pudiéramos leer, hiciéramos nuestra chamba de leer, pues a lo mejor avanzaríamos un poco más rápido porque sería comentarlo. Pero como tristemente o debido a las labores que todos tenemos, se nos complica leer, les digo, por eso es que estamos leyendo pues en vivo. Les digo, pero lo que yo puedo hacer es que duramos dos capítulos, perdón, sesiones por capítulo. Entonces ya me dijo él, bueno, coméntalo con los muchachos y diles qué es lo que piensan. Entonces yo se los comento a ustedes y quiero saber qué es lo que piensan. 18 semanas. Mandé. Serían otras 18 semanas, ¿no? Aprox, ajá. Año nuevo. Pero me gustaría escuchar a todos, pues, qué es lo que piensan. Pues, bueno, yo digo que Que no tenía, no tengo inconveniente. Ok. ¿Quién dijo yo digo? Y no dijo nada. yo digo, Luis, Échale, es que Luis. dejé que hablara la buena Lupita. Muy bien. No, pues está bien porque al fin de cuentas no estamos perdiendo el tiempo, al fin de cuentas vamos a aprender más de Dios, más de la palabra de Dios y hay una cosa, tú dijiste que leyéramos, ¿no? Yo sí leí, pero a veces Ok. como que yo, ¿cómo te lo puedo explicar? Me tardo en entenderlo, como que necesito una explicación para ir agarrándole el Claro, sentido a claro. lo que leo. A lo que uno lee, exacto. Porque así lo, Sí, sí. ajá, sí lo puedo leer y decir, lo leí a lo mejor de rápido y no le puse tanta atención. Y yo para leer, ahorita que comentas eso, Luis, voy a robar unos 10 minutos en esta plática. Yo para leer, cuando leo soy mucho de que voy subrayando, me voy deteniendo y lo voy pensando, porque sí, soy a lo mejor, no sé si es como tú seas, pero yo soy así, soy lento para comprender. Y después de eso lo voy como aplicando a mí y voy diciendo, bueno, ¿esto qué tiene que ver con esto? Y a veces lo traigo en la semana en la cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, vi el libro que les compartieron, que el pastor les dio a leer, que habla justamente de la autoridad, ¿no? Y con el puro título, en mi mente me empezó, de hecho tengo la tentación, la buena tentación de abrirlo para empezarlo a leer, pero a lo que voy es que sí soy, pues, estoy muy, pienso. Entonces cuando leo, pues no es como, ya, sino que me regreso porque lo dijo y luego busco la palabra y es como más estudiar para mí. Entonces, por eso sí me cuesta trabajo leer por encima. Y pues pensando en eso que dices, no sé tú, a ti qué te parece, pues que tardemos pues, un tiempo por cada capítulo. Pues así como lo propusiste, está bien, como dijiste, dos sesiones por capítulo, pues está A bien lo para mejor que, puede que nos encontremos con un capítulo que dure menos y acabemos en una sesión, ¿no? Pero prefiero ok, cobrarles más y luego ya regresarles el cambio. está bien. ¿Ustedes qué opinan los demás que escucharon? Neri, Emanuel, hermana Arabelia, no sé si escuchó, eh, Fernando del lado derecho y Fernando del lado izquierdo.
Pues sí, yo veo que está, yo pienso que está bien. Estaríamos terminando, si lo hacemos así, a finales de septiembre, si no ¿Te me das equivoco. cuenta? Si no se nos atraviesa un puente, no se nos atraviesa un Ajá, puente por ahí. sí estoy pensando que que justo está esos días, y pues bueno, para finales de septiembre es como la semana 19. Ok, pues a Entonces, lo mejor esperamos que a ver si podemos terminar antes del quince de septiembre. sí, para que hagamos nuestro cierre mexicano. Ya está, hacemos una party, una party. David, ¿tú qué opinas? Muchachos, hermanos, muchachos, me gustaría escucharlos. La verdad es que el silencio mata. Pues yo sin problema. Yo no alcancé a escuchar. Que les vamos a cobrar 200 pesos por persona. ¿Y me los van a dar a mí? No, no te creas, que la idea es que duremos 2 sesiones por capítulo. Sí, digo que está bien. Ok. ¿Los demás qué opinan? Como dijo el cura, hablen ahora o callen para siempre. Yo creo que hay que aplicar la del que calla otorga, porque pues no están comentando nada Sí. los hermanos. A lo mejor no sirve el micrófono, no sé, voy a Hermana Arabelia, aplicar. ¿usted qué piensa? A ver, háganos así. Sí, está bien. Buenas noches. Sí, está bien los dos. Ana Claudia, buenas noches, la hermana Claudia anda en la penumbra. Hola, hermanos. Muy bien, bueno, hermano, buenas noches. ¿Quién habló que se cortó? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces le vamos a hacer así y pues vamos a esperar que podamos acabar en el tiempo que hemos definido. ¿Sale? Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que nos quedamos en la página número 80? Página número 80. Antes de continuar con esta página, y antes de orar, algo que quiero recordarles porque es algo importante, pero más bien antes de recordarles me gustaría hacer una pregunta. Y bueno, no creo que necesitamos orar antes de empezar con esta pregunta. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que limpie nuestra mente, que tenga misericordia de nosotros y que revele su palabra en nuestras vidas, porque eso es muy, muy importante. Si no hay revelación, todo lo que podamos leer, todo lo que podamos compartir no sirve de nada. La palabra de Dios tiene que ser revelada a nuestras mentes y tiene que caer en buena tierra. Ayer les decía a los hermanos en la iglesia y es un pensamiento que traía y no sé si les ha pasado, que a veces, no sé cuánto les ha pasado, pongo el ejemplo, ¿no? Estás leyendo la Biblia, terminas de leer y no sé cómo es que sucede que llega un pensamiento tal vez de un videojuego, tal vez llega un pensamiento de una canción que escuchaste hace 3 días en el metro o en el camión, que dices, ¿por qué me llegó esta canción a la mente? Tal vez te llega una imagen, algo que te distrae de lo que acababas de leer. No sé si les ha pasado, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero ayer y antier que reflexionaba en eso, la palabra de Dios nos enseña que cuando la semilla cae en la tierra, que los afanes y pues este mundo, la tendencia de este mundo es que robar esa semilla. Entonces, no sé si lo habían pensado o no, pero si somos conscientes, somos
constantemente atacados en nuestra mente para que eso que se iba a sembrar se robe. Eso es bien interesante, porque cada vez que, repito una vez más, después de que hemos terminado de leer, después de que hemos terminado de estudiar o algo así, empiezan, en cuanto te levantas o te volteas, empiezan a haber pensamientos contrarios a lo que acabas de leer. Ahí tú puedes identificar que está justamente el enemigo queriendo robar esa semilla, ¿sí? Entonces a todos nos pasa y es algo muy interesante porque aunque conocemos o hemos escuchado muchas cosas, como no cuidamos esa semilla, no da fruto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que nos das, gracias por la tecnología y porque podemos vernos un día más a esta hora, en lunes, a las 9 de la noche. Gracias, Señor, porque no es para cumplir con un requisito más. Si en nuestra mente, Señor, lo hemos interpretado mal como para cumplir, ayúdanos a entender, Señor, que más que cumplir, podamos encontrar el deseo de deleitarnos y complacernos en ti. Y quiero pedir, Padre, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que perdone, Señor, perdona nuestro pecado, perdona maldad, todo aquello, Señor, que nos pueda distraer de tu palabra y de entender, Señor, tu palabra. Revélanos tu mensaje y habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Permite, Señor, que la semilla caiga profundamente dentro de nosotros y que nada ni nadie la pueda robar. Ten misericordia de nosotros, habla a nuestra vida, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Tengo una pregunta y me gustaría que me ayudaran a contestarlo. ¿Qué es meditar? Antes de avanzar con esto, con lo que nos resta del capítulo, solo quisiera preguntarles, ¿qué es meditar? Adelante. Reflexionar. Reflexionar. ¿Qué más? Es dedicar un tiempo a entender y a reflexionar lo que uno ha estado pues aprendiendo. Ok. Es dedicar un tiempo, me gustó mucho eso, porque es verdad, es reflexionar sin ahí, pero meditar implica, como bien lo acaba de decir Lu, dedicar un tiempo, eso es importante, dedicar un tiempo a reflexionar lo que has estado haciendo, lo que has estado pensando, lo que has estado leyendo. En nuestro caso, como hijos de Dios, cuando meditamos en la palabra de Dios, es importante que nos sentemos, que reflexionemos y que digamos, ok, por ejemplo, me gustaría que me dijeran de qué predicó el pastor ayer. De la familia. Muy bien, de la familia. ¿Alguien más que no sea Fernando? ¿Qué compartió de la familia? Habló de Jacob y habló de los padres con los hijos. Habló de Jacob y Esaú. Ok, muy bien. David, ¿tú fuiste ayer a la iglesia? ¿Sí estuviste ayer en el templo? Tú te haces cargo de la transmisión. Me imagino que cuando estás viendo la transmisión también estás prestando atención al sermón. ¿Qué más habló ayer el pastor? Del favoritismo que muchas veces tienen los padres por cierto hijo y la comparación de que muchas veces hacen, ¿no? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? O cosas en ese aspecto. Y cómo Isaú robó la bendición del primogénito, o sea, de su hermano mayor, por un plato de lentejas, ¿no? Ok. ¿Qué más? Luis, si estabas ahí, hermana Rabelia. Si estaban ahí, ayúdenme, por favor.
Benny, si estabas ahí, ayúdame, por favor, ayúdanos. Es- Benny, Neri, Y Emanuel, muchas veces los padres Dani. comparamos a los hijos por igual, o sea, los vemos por igual y todos son diferentes, todos los hijos son diferentes, pero a veces los padres o a veces como padres tenemos como privilegio por uno solo. Sí, amamos más a uno que los demás los vemos mal, pues. No Diferente, ok. los rechazamos a veces como hijos Ok, y le damos preferencia a un solo hijo. ok. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la conclusión a la que, o de las conclusiones a las que llegó el pastor? Pues debemos amarlos igual. Ok, que debemos amarnos por igual. ¿Qué más? ¿Alguna otra conclusión? Fernando, ahora sí, ayúdame. Sí, muy honestamente, la verdad, de la conclusión, no me acuerdo. Me acuerdo, pues justo hasta antes de la conclusión. Em, Habló sobre los varones, perdón que los interrumpa, pero se enfocó mucho en los varones que deben de tomar su rol y que tienen que ser varones de oración. Es, Ok, tienen que amar a sus esposas, aceptarlas tal cual son, ¿no? Se enfocó, bueno, ya en la segunda parte se enfocó bastante en esa parte, en que ellos tienen que orar por nosotras, este, y pues sí, o sea, una de las partes que se enfocó mucho el pastor fue que ellos tienen que ser hombres de oración para que pueda haber bendición dentro del hogar. ok. El favoritismo que sucedió en esta historia que les preguntó, que les compartió el pastor, ¿de parte de quién surgió el favoritismo? De los padres, porque Pero, ok, la escucho. Perdón, voy a, dame un segundito, voy a agarrar mi cargador porque se me está acabando la pila. ujú, ujú. Continúa, hermano. Adelante, hermana Claudia. cada padre se adjudicó cada hijo. Entonces, pues hay en esos niveles de atención, de amor o de privilegios, pues dividió a los hermanos que tanto fue que cuando el padre fue a bendecir quería bendecir a Saúl, su mamá, esta Rebeca, le puso a Jacob la piel de una cabra para Ok, robar la bendición a Esaú. O sea, son cosas que en muchas partes en nuestros hogares hay de preferencias, hay muchas preferencias. Entonces, pues realmente cuando ellos se dieron cuenta, yo como, bueno, como dijo el pastor, que pues probablemente los padres después, porque después los hermanos se odiaron, ¿no? Pero los padres oraron mucho para que entre hermanos se perdonaran, porque realmente, como dice ahí en Pedro, ¿no? Si, si yo digo que conozco a Dios y amo a Dios, pero no amo a mi hermano, entonces soy un mentiroso. ok, ok. Muy bien. ¿Por qué les pregunto todo esto? Porque justamente el meditar, por ejemplo, los que no somos padres, sí, o los jóvenes que no son padres, han de decir, bueno, pues eso lo predicó para los papás, ¿no? Y entonces yo, saber feo como lo voy a decir, pero pues a mí qué me importa, ¿no? Por el momento no es algo, no es un tema de mi interés porque es un tema para los padres. Sin embargo, el meditar en la palabra de Dios
también implica en cómo yo a veces como hijo, fíjense, yo ahorita lo que pienso, cómo yo como hijo puedo propiciar o abusar de la preferencia que yo pudiera percibir de mis padres. Porque también los hijos, claro que no son tontos, los hijos, claro que lo ven. Pueden identificar cuando un padre prefiere a uno o viceversa. Y entonces, como hijos, pueden abusar de eso. ¿Y a qué voy con esto? Con la meditación. El punto no es tanto sacar la prédica diaria, sino la meditación. O sea, yo reflexiono, hago una pausa y digo, de esto que se está hablando, ¿qué tiene que ver conmigo? O si yo pienso ser padre, ¿cómo tengo que actuar como padre? A lo mejor no lo soy ahorita, pero ¿cómo tengo que actuar como padre? ¿Qué actitudes tengo que empezar a desarrollar desde ahora para cuando yo sea padre? Porque muchos muchachos piensan que, bueno, ya eso cuando sea padre lo voy a saber. Y no, muchos de los hábitos que desarrollamos desde ahorita van a influir, porque se van a ir afirmando para cuando seamos padres o cuando sean el punto de lo importante que es la meditación. Y la meditación es, como bien lo dijo la hermana Lu, y me gusta esa parte, es apartar un tiempo para yo reflexionar sobre todo lo que acabo de, lo mucho, lo poco que leí, cómo se aplica a mi vida. Si realmente se aplica de una manera negativa, de una manera positiva, si voy en el camino correcto, si hay algo que tengo que corregir. Y parte de la meditación implica confrontarnos a nosotros mismos. Eso es algo muy importante de la meditación. Parte de la meditación es ser honesto yo conmigo mismo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque justamente cuando nosotros leemos, mi deseo con este estudio es que aprendamos a meditar. Aprendan ustedes a reflexionar la palabra de Dios y analizar sus vidas sin miedo, no para destruirse, no para destruirnos, no para decir, soy el peor, no, sino para poder decir, caray, sí es cierto, o sea, el Señor me está mostrando esto y yo tengo que avanzar para acá, ¿sí? Cada vez que el Señor nos muestra en su palabra algo, es para que nosotros tengamos una directriz en nuestro caminar y no nos perdamos en nuestro caminar. Pero muchas veces nosotros lo tomamos como una ofensa o una agresión a nuestras vidas y no, eso está mal. Satanás siempre nos hace pensar así. No le demos lugar al diablo en ese aspecto, pero sí permitamos a nuestras mentes y a nuestros corazones entender que cada vez que el Señor nos muestra algo es para que podamos darle dirección a nuestro caminar, corrección a nuestro caminar. Entonces es importante la meditación y es algo que de verdad quiero que practiquemos cada vez que podamos leer estos capítulos, porque es de ahí donde salen los comentarios y donde salen las aplicaciones que cada uno de nosotros aporta. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a avanzar para terminar este capítulo, página 80. Lu, ¿me ayudas a leer, por favor, página 80? ¿Nos ayudas a leer? Sí, nuestro Señor Jesús dijo esta hermosa frase, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:21 al 23. Si Dios fuera una deidad local confinada a un monte, habría que acudir a ese lugar para adorarlo. Si Dios fuera una deidad fluvial limitada a los ríos, usted tendría que acudir a sus riberas para adorarlo. Si Dios fuera una deidad de los montes o de las llanuras, usted tendría que acudir donde Él estuviera. Jesús nos dio la noticia maravillosa y liberadora de que Dios es espíritu. Por lo tanto, está en todas partes. Ya no adoramos en lugares concretos. El propósito de la naturaleza es el de conducirnos al Creador para que lo adoremos. El propósito de los sentimientos y de las emociones del hombre es guiarnos a aquel que los insertó en su corazón, el Creador. Todo lo que hay en la creación debe señalar hacia el Creador y evocar en nuestro interior asombro, admiración y adoración. Donde quiera que vayamos, podemos adorar. Jesús enseñó esencialmente que somos santuarios móviles
y que si adoramos en espíritu y en verdad, podemos llevar nuestro santuario a donde vayamos. Jesús dijo, ¿no ven que si Dios es espíritu, la adoración es espiritual? Y todo lo espiritual carece de lugar en el espacio y en el tiempo. Usted no se levanta por la mañana, mira su calendario y decide que hoy es el día propicio para adorar. No se levanta, sale, mira a su alrededor y dice que es el lugar donde debe hacerlo. Usted adora a Dios ahora en cualquier lugar o momento, porque la adoración es espiritual. Hasta ahí, Las- hasta ahí, sí, perdón. Creo que con esto nos queda claro, ya lo habíamos leído, pero gracias porque sí quería que se volviera a leer. Creo que con esto nos debería quedar claro una vez más que si Dios es espíritu no está confinado a un lugar para ser adorado. Eso es algo muy importante. La semana pasada lo mencionábamos, ¿no? Un religioso confina, ¿se pasmó o soy yo? Yo tampoco escucho nada. ¿Quién no soy? Es él, Sí, porque se congeló. nosotros no nos comunicaríamos si fuéramos nosotros. Es la de él. ¿Dónde andabas, Elías? no sé, a dónde creo. Muy bien, repito, justamente fue cuando acabó la hermana, cuando acabó Lu, la semana pasada, que veíamos esto, este, y bueno, creo que tiene que quedarnos claro y ayudar a entender a nuestras mentes y a nuestros corazones que el Señor no está confinado a cuatro paredes para ser adorado. Nuestro Dios es espíritu y Él no está confinado a un lugar. Hablábamos que los religiosos, y todos tenemos un religioso dentro, confinan al Señor a cuatro paredes para ser adorado, o confinamos a Dios el domingo o el miércoles o la reunión de jóvenes solamente para adorarlo. Pero no hemos aprendido a adorarlo como Él desea ser adorado y como Él merece ser adorado. Algo que también hablábamos la semana pasada y quiero reiterarles que si no aprendemos a adorar aquí, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Pero en este aspecto, regreso a lo que acaba de leer Lu, el Señor es espíritu y no está confinado a ningún lugar para ser adorado. De hecho, su palabra nos enseña que Él mora en nosotros y nosotros somos santuarios móviles. Y eso recuérdenlo, díganselo a ustedes mismos constantemente, soy un santuario móvil, el Espíritu de Dios vive en mí y Él no está confinado a ningún lugar para que Él pueda ser adorado, porque Él es espíritu, ¿sí? Eso es una verdad muy, muy importante, que estoy casi seguro que en el transcurso de su vida lo vamos a olvidar porque lo olvidamos, pero vuélvanlo a recordar. Y el Señor es espíritu, no está confinado a ningún lugar para ser adorado y nosotros somos santuarios móviles. Ayúdame, Manuel, por favor, en el párrafo que se quedó Lu. Las personas han convertido es. Sí, Ok. Las personas han convertido la religión en una comedia, porque se han esclavizado a lo externo, a los objetos, hasta un extremo ridículo. Esos peregrinos religiosos viajan a sus santuarios sagrados para adorar. Muchos hacen un peregrinaje a Tierra Santa y creen que allí están más cerca de Dios que en cualquier otro punto del planeta. En el reino de Dios, tal y como Él lo ha dispuesto, no hay un lugar más sagrado que otro. Si usted no puede adorar aquí, no puede adorar allí.
Esta esclavitud de la religión no acaba aquí. Algunos hacen que su religión consiste en alimentos. Hay cosas que pueden comer y otras que no. El resultado es que si comen las lícitas son santos, y si no las comen no lo son. En determinados momentos del año usted podrá comer esto, pero en otras épocas del año no. Pablo explicó que lo que usted come no lo hace mejor ni peor persona. Es posible que lo enferme, pero no lo santificará, no lo dañará ni le ayudará. Si es un alimento bueno y sano y puede digerirlo, sírvase. La santidad no radica en los alimentos que tomamos y la adoración no depende tampoco de la comida. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ok, hasta ahí. Me gusta mucho esta parte. Bueno, solamente vamos a aclarar un poquito esto, o que quede un poquito más claro. La frase está, la santidad no radica en los alimentos que tomamos, la adoración no depende tampoco de la comida. Todo eso es religioso, iremos conociendo personas que digan, no comas esto, no hagas esto, no te pongas esto, quítate esto, ponte acá, hazte acá, todo eso. Si todo eso, quiero que quede claro y que se entienda. Si todo eso se vuelve una condicionante para adorar, es ahí donde se vuelve religión, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo, no es que para que ustedes puedan adorar tienen que traer todos corbata. No, les platico una historia rápida, creo que ya se los ha platicado y si no se las platico, hace años trabajé en una iglesia muy grande, encargado de la música del Ministerio de Alabanza, y había un muchacho, hay un muchacho que canta bien padre y toca la guitarra bien padre, yo creo que de la edad de Manuel, un poco más chico, lo conocí más chico más o menos, y tenía mucho talento, Dios le dio mucho talento a ese muchacho. Ingresó al Ministerio de la Alabanza, lo tuve ensayando conmigo como 3 meses antes de dejarlo subir a tocar, ensayó como 3, 4 meses con nosotros, y después yo pedí permiso, lo subimos a tocar, lo iba a participar, pero algo curioso es que ese muchacho siempre traía tenis, siempre traía unos tenis Vans, siempre traía unos tenis Vans rotos, y yo pensé que era algo que le gustaba, ¿no? Bueno, para no hacerle más larga la plática, el pastor me dijo, ¿sabes qué? Sí puede subirse a tocar, pero tiene que ponerse zapatos. Y yo, ok, está bien, pues yo la verdad es que no pensé más allá, simplemente me acerqué con el muchacho y le dije, ¿sabes qué? Puedes participar, pero tienes que traer zapatos. Y entonces el muchacho me dijo, está bien, entonces si gustas esta semana no participo, mejor me espero y participo después. Estuvo posponiendo su participación durante 3 semanas. Y entonces el pastor me dijo, oye, es que ese muchacho pues no entiende qué está pasando. Me acerqué con el muchacho y le pregunté, oye, ¿por qué no has comprado, por qué no has traído zapatos? Le dije, si nomás tienes que traer zapatos y ya, o no quieres participar. Después de te estar platicando y todo, me dice, ¿te puedo confiar algo? Y yo, sí, no tengo dinero para comprar zapatos. A veces no tengo ni dinero para comer. Entonces imagínense, muchachos, cuando me dijo eso, yo, o sea, sentí feo dentro de mí, porque no tuve ni el tiempo para conocer a ese muchacho. Simplemente fui y le puse una regla sin conocerlo. ¿Qué hice? Bueno, fui y hablé con el pastor, le dije, ¿tú sabías que ellos viven en esta situación económica? El pastor me dijo que sí. Le digo, ¿por qué me mandas a mí? Bueno, ya, ahí platicamos y para no hacer larga la historia, la iglesia terminó regalándole un par de zapatos al muchacho y yo de ahí aprendí algo, ¿no? Pero a lo que voy con esto, ¿qué eso es religiosidad? Eso no es adoración. O sea, si yo te digo, tienes que traer esto, no, 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 es que yo te estoy llevando a la religiosidad. Eso es así, la religiosidad. Pero en cambio, y aquí viene la contraparte, si cuando tú conoces al Dios de gloria y tú empiezas a conocerlo más a Él y tú dices, no es posible que yo a mi graduación de la escuela me vaya vestido bien elegante y que cuando voy a adorar al Señor me vaya en fachas. Pero entonces ahí es diferente, porque ahí tú cuando lo vas conociendo, tú le vas diciendo a Él, yo quiero adorarte y quiero adorarte aún como me voy a vestir. Yo quiero adorarte y quiero adorarte, no porque sea necesario, fíjense la diferencia. La religión hace necesario todos esos ritos para adorar al Señor. La adoración, muchos de los hábitos que tú puedas tomar son por gratitud.
No sé si me doy a entender, si me doy a entender o no. Háganme una seña con la cabeza si sí o si no, por favor. ¿Sí? O sea, así es. No es porque me dijeron, me lo impusieron, no, no se trata de eso, sino que, repito una vez más, por adoración yo lo hago, porque sé el Dios que tengo, porque lo estoy conociendo, lo empiezo a hacer. Pero cuando nosotros presionamos a que la gente haga, lo que vamos a hacer van a ser religiosos, porque les estamos enseñando costumbres, pero no están haciendo de un corazón genuino, de una convicción genuina que quiera adorar. Por eso es que para mí, siempre me repito, es muy importante que las personas de verdad entiendan el Evangelio, porque cuando entienden el Evangelio van a entender mucho, mucho de lo que tal vez antes de participar deberían de entender. Pero bueno, entonces solo quiero que quede claro eso. Si hacemos las cosas debe ser porque surge de esa gratitud y no por esa imposición, porque se hace idolatría. Y nos volvemos religiosos, perdón, se hace religiosidad. Muy bien, continúa, Emanuel, por favor. Voy. Mm. También hay otros También hay otros esclavizados. esclavizados a los tiempos. La adoración no está circunscrita al tiempo. Respeto a nuestros hermanos que siguen el calendario del año eclesial, que empieza con una cosa y concluye con otra, pero no lo sigo en absoluto. ¿Puede imaginar que yo me arrepintiera durante 6 semanas al año y una vez estas concluyen se cerrara la veda? No puedo imaginarme limitado a un momento concreto. Ahora es el tiempo de salvación. Este es el momento, de modo que cualquier instante es válido. Usted puede decir por la mañana, buenos días, Dios, y decirle, buenas noches, Señor. Cuando anoche puede despertarse de madrugada y pensar en Dios. Incluso puede soñar con Él, porque a mí me ha pasado. Usted puede acercarse a Dios en cualquier momento y en todo lugar. Hay Ok, momentos del año en que pensamos un poco más en la religión. Personalmente me gusta Semana Santa. Si fuéramos a tener una época especial durante el año, creo que debería ser la Pascua, porque es entonces cuando el pueblo de Dios alza la vista al cielo cantando, Cristo, el Señor ha resucitado hoy. Aleluya, aleluya. Me gusta la Pascua y creo que es un momento hermoso del año. Me cuesta bastante predicar durante la Pascua porque todos mis sermones se basan en la resurrección del Señor y si les quitase este tema central, se vendrían abajo. La resurrección de Cristo no es más cierta durante la Pascua que en otras épocas del año. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo se desmorona. Nuestra adoración no puede estar confinada al tiempo. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Se fijan, muchachos, cómo justamente menciona esto de los calendarios? Y es cierto, o sea, ¿cuándo es cuando más hablamos de la resurrección de Cristo? En Semana Santa, en Semana de Pascua. Es cuando más hablamos de su muerte, es cuando más hablamos de su sacrificio. Es más, es cuando más, díganme si no es cierto, es cuando más, no sé si a todos les pasa, pero muchos de nosotros nos sentimos más emotivos en esas fechas. Hay algo en nuestro corazón que, es que recuerdas con ese sentimiento. Fíjense cómo solitos nos caemos en una programación religiosa, porque eso deberíamos de estar conscientes todos los días. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Separados de mí, nada pueden hacer, nada. Un predicador enseñó, y es algo que me gusta mucho, decía el predicador, un cristiano verdadero tiene que predicarse el Evangelio todos los días. Dicho de otra manera, alguien que verdaderamente es hijo de Dios todos los días tiene que levantarse, mirarse al espejo y decir, eres un pecador, Cristo perteneces a Él. Tú no te perteneces a ti, tú le perteneces a Él y estás aquí para hacer su voluntad, no tu voluntad. Eso es algo que un creyente, decía este hermano, debería de decirse y anunciarse todos los días, porque todos los días necesitamos ser salvados, aún de nosotros mismos. Entonces, caemos en religiosidad cuando solo lo hacemos a un momento, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el domingo, no sé, cantamos en la iglesia? A mí me ha pasado, ¿no? Cuando elegimos cantos,
Y luego, vamos a cantarle, celebra, Cristo celebra. Y luego, no, porque no estamos en tiempo de Pascua. O sea, no, no es que no tienes que estar en tiempo de Semana Santa o de Pascua para cantar ese canto. O a lo mejor vamos a cantar un canto del nacimiento de Jesús. No, porque no es Navidad. ¿Se fijan? Cómo es como nosotros mismos caemos en esa religiosidad cuando realmente deberíamos tener libertad para adorarlo. Díganme si no es un motivo de adoración y de agradecimiento decirle al Señor, Padre, gracias porque enviaste a Jesucristo, gracias porque nació Cristo. Claro que es un motivo de gratitud y de adoración ante el Señor. Continuemos pues, por favor. Hermano Benny, ayúdame a leer ayúdenos a leer, perdón, lo que dice el siguiente texto. Nada más quítale el mute. Exacto, hermano. El mute a su micrófono. Ajá, ya. Gracias. Los alimentos no son sagrados ni los tiempos tampoco, ni lo son los lugares, sino señalan a Cristo. Se convierten en una trampa que no esclaviza a una mera religión. Perdón. Y Los aquí judíos, está, perdón, hermano. Aquí está la clave del sí, pensamiento. ¿Sí? Aquí está la clave del pensamiento que viene diciendo el escritor. Los alimentos, los tiempos y los lugares, si no señalan a Cristo, alimentos, tiempos, lugares, formas, si no señalan a Cristo, se vuelven una ¿qué? religión. Una religión. Sí, hermanos, esto es algo muy importante. Alimentos, hábitos, lugares, formas, diversión, todo lo que tú quieras. Si no señala a Cristo, se vuelve una ¿qué? Una religión. Todo lo que tú hagas, si no señala a Cristo, se vuelve una religión. Y todos somos esclavizados por nuestra religión. Lo interesante de una religión es que una religión esclaviza. Eso es también algo interesante de una religión. La religión esclaviza. ¿Sí? Continúe, hermano, por favor. Sí, los judíos cometieron el error de pensar que el templo era sagrado y como el templo era un lugar santo, no podría sucederle nada. Jesús puso en evidencia su error. ¿Ven este templo? ¿Ven estas piedras? Antes de que pase mucho tiempo, todas serán polvo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Jesús dijo que Israel era como un árbol. Miren el hacha o el árbol lleva fruto o será arrojado a la hoguera. Estoy hablando de la adoración y recalco que es algo espiritual, es interna y las cosas externas son innecesarias. Por ejemplo, no podríamos sentarnos en la esquina de la calle y predicar, cantar y orar. Necesitamos unas paredes que nos protejan, un calefactor que mantenga el calor. Los edificios tienen un lugar y un propósito, de modo que no estoy en contra de ellos. Es necesario disponer de libros y yo estoy a favor. Dios ha bendecido las cosas externas, pero el problema es que en vez de convertirlas en nuestros servidores, nos hacemos esclavos de ellas. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Fíjense el párrafo, hermanos, muchachos, y lo que dice el escritor, lo que acaba de leer el hermano Benny, dice, estoy hablando de la adoración y recalco que es algo espiritual. Una vez más, la adoración es espiritual, es interna, y las cosas externas son innecesarias. Fíjense en este ejemplo. Por ejemplo, no podríamos sentarnos en la esquina de la calle y predicar y cantar u orar, porque necesitamos paredes que nos protejan. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si un día el pastor llega y dice, hoy el culto lo vamos a hacer en la cancha de fútbol, en el campo de fútbol que está ahí afuera? Y hoy vamos a adorar al Señor ahí afuera, y hoy vamos a cantarle, y hoy vamos a estudiar su palabra ahí, en medio de las personas que no lo conocen. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros nos daría vergüenza? En parte, primero, hay mucha distracción, demasiada distracción, entonces
No es un lugar correcto, primeramente. No te concentras en lo que vamos a hacer realmente. A lo mejor se predica la palabra, pero no te concentras en la adoración. ¿Ok? Pero si no hubiera gente jugando fútbol, simplemente dijeron, ¿sabes qué? No va a haber, estamos en un edificio, vamos a estar ahí afuera en el campo haciéndolo. A lo mejor sí va a pasar gente en la calle, van a estar los vecinos que nos van a escuchar, pero la pregunta que yo tengo aquí es, ¿a cuántos de nosotros nos daría vergüenza o se nos sería incómodo hacerlo? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. A mí una vez me pasó, yo cuando tenía como unos 11 años, me tocó ir a un campo a hacer así un culto para evangelizar y me tocó salir en una obra, ¿no? De pequeño. Ujú, Y al principio cuando la estaba ensayando y sabía que iba a ser en un campo, me venía a la mente lo que dices, ¿no? Como que ese miedo o ese pensamiento de me va a dar vergüenza, me va a dar pena hacerlo. Pero ya cuando llega el momento, yo me recuerdo que le oraba a Dios, ¿no? Que quitara ese miedo de mí, ese nervio, porque lo quería hacer para Él y, y lo disfruté hacer esa obra para Dios, aunque me recuerdo que sí estaba nervioso, la hice ujú. muy rápida, pero yo en ese momento sentí que le estaba dando lo mejor de mí a Dios. Se me había ido esa vergüenza que tenía. Muy bien, qué bueno. Y eso es bueno. Y eso es parte de lo que yo quiero que podamos pensar, ¿no? O sea, ahorita mencionabas algo y vuelvo al ejemplo, pero ya no quiero durar mucho en el ejemplo. Muchas veces lo hacemos para predicar el evangelio. Yo les vuelvo a repetir, o más bien quiero agregar el ejemplo. Supongamos que lo hacemos no para predicar el evangelio, simplemente para reunirnos y adorar al Señor. No con el afán de que alguien más sepa o no sepa de él, sino que simplemente vamos a reunirnos para adorar al Señor. Ahorita el hermano Benny decía, es que no sería un lugar apropiado. Y si nosotros buscamos en la Biblia, nos daremos cuenta que muchos hermanos en la historia de la Biblia adoraron al Señor en lugares que no eran apropiados. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego adoraron en lugares que para nuestras mentes religiosas no eran. Nosotros guardamos cosas religiosas. ¿A cuántos de nosotros cuando nos dice a los pastores o cuando el Señor puede acercarse, vénganse, vamos al hospital a servir a las personas y a orar por ellas y vamos a estar ahí adorando al Señor y vamos y es como, en nuestra mente es que van a pensar, porque no hemos aprendido a adorar al Señor fuera de cuatro paredes. O mejor dicho, porque hemos limitado la adoración a cuatro paredes. Hay gente que cuando va a predicar el evangelio, en lugar de predicar, va a regañar a la gente, ¿no? Y termina mandando a todos al infierno y condenándolos. No, tienes que adorar al Señor. ¿Saben? Una muestra de adoración que Jesús hizo con sus discípulos fue cuando les lavó los pies. Fue más lo que sirvió que lo que habló. Mucho de cómo servimos a nuestros hermanos y a las personas que no conocen al Señor hablan del Dios que adoramos. Nos ha tocado ir a los hospitales a nosotros en la iglesia. Aquí en la iglesia está el Hospital Civil Viejo y a veces vamos y es bien interesante porque si es un reto, o sea, pues una cosa es que tú estás en la iglesia y en la iglesia el pastor te ve y todos te ven y no, sí, pues tienes cara de yo no fui, pero acá afuera no tienes el piano, acá afuera no tienes la guitarra, acá afuera no estás arriba de una plataforma o no estás enfrente, acá afuera la gente no sabe que tú eres en tu mente algo importante en tu religión, por así decirlo. Acá afuera eres como ellos. ¿Sí? Entonces, y es la parte interesante o hermosa de aprender a adorar al Señor lejos. Te volviste a ir, Elías.
pero bueno, no sé qué. Muy bien, y este párrafo, fíjense lo que dice aquí el escritor. El problema es que en vez de convertir todas las cosas que Dios nos ha dado en nuestros servidores, nos hacemos esclavo de ellas. Y es verdad, yo lo he visto con muchachos en la iglesia y es algo que a veces en algún momento he llegado a hacer en ocasiones, no por el afán de molestarlos, sino por el afán de que puedan entender. Pero ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, aplicándolo mucho a los músicos, ¿no? Si no nos toca participar el domingo en la alabanza, no tenemos la misma actitud de adoración. Pero cuando me toca tocar, cuando me toca cantar, cuando me toca estar al frente, pareciera que me convierto. Y cuando estoy abajo no adoro de la misma manera que cuando estoy al frente. Cuando estoy al frente lloro, gimo. Y ahí podemos ver que cuando es genuino y cuando no es genuino. Porque cuando estoy acá abajo no es la misma actitud tal vez que podamos tener en nuestra forma de adorar. ¿Sí? No quiero decir que en todo sea así, pero muchas veces puede ser una trampa en la que podemos caer. ¿Por qué? Porque es verdad, nos hacemos esclavos de la posición o de la responsabilidad que se nos ha dado para adorar. Esclavos, ¿en qué manera? Lo vuelvo a repetir, de tal manera que si no lo hago, no adoro, pero que solamente cuando lo hago, sí adoro. Y esa es la forma en la que podemos, si analizamos con honestidad, podemos encontrar cierta esclavitud a la cual nosotros mismos nos hemos esclavizado, porque nadie nos ha esclavizado, nosotros mismos hemos caído en esa trampa. ¿Nos ayudas, por favor, Luis, a continuar en el siguiente párrafo? Por lo tanto, los tiempos. A ver, creo que ya moví. A ver, acá lo leo. Por lo tanto, los tiempos, los alimentos y todos los demás son nuestros siervos. Por consiguiente, estamos por encima de... ¿Le pueden subir? Oye, ya me perdí. De todas las cosas pequeñas. De Ahí todas las cosas pequeñas, de cosas la de la religión. religión, y debemos mirar hacia ellas desde nuestra posición en los lugares celestiales. Es maravilloso ver lo Lo pequeñas pequeño. que parecen las cosas cuando uno está bien arriba. Cuando las cosas empiezan a hacerse más grandes, sabrá que está perdiendo altitud. Cuando los campos adquieren el tamaño de estampillas, usted está bien arriba. Cuando empiezan a ser un poco más grandes, es que pierde altura. Mira su reloj y dice, vamos a aterrizar. Cuanto, cuanto más abajo esté, más grandes parecen las cosas, y cuanto más suba, más pequeñas se verán. Le recomiendo que cuando tenga un gran problema, se remonte por encima de él, que despegue y vuele alto. La verdadera adoración, sí, ¿verdad? Ahí va. Sí. La verdadera adoración nos eleva más allá de la parafernalia de la religión, llevándonos a esa atmósfera especial de la presencia santa y magnífica de Dios. La mística de Madame Guillaume del siglo XVII expresó estos pensamientos en un himno que cantamos a menudo en la iglesia. Contentamiento. Señor, que llena de feliz contentamiento, paso mis años de encarcelamiento. Donde quiera que yo habito, estoy contigo, ya sea en el cielo, la tierra o del mar, el abismo. Donde quiera que yo viva, estoy contigo, en el cielo, en la tierra, en el mar infinito. Hasta ahí, hasta ahí. Cuando adoramos a Dios, vamos a ver esas pequeñeces, vamos a ver esas cosas que vemos grandes como pequeñas. Lo quiero llevar otra vez al ejemplo de los músicos, ¿no? Si no tengo guitarra, si no tengo bajo, hablando de cuando tienes a lo mejor más músicos y empiezas a estresarte. No, 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 cuando vas a adorar a Dios, sabes que no necesito todo esto. Dale al Dani su guitarra y que cante y con eso. ¿Sí? Dale al hermano fulano el micrófono, que cante, a la hermana que ore y vámonos con eso. Pero cuando vemos todo lo demás como algo grande, como algo que si no está nos abruma,
Entonces estamos perdiendo altura, como dice el escritor. Estamos perdiendo altura sobre la realidad de la adoración. Y es ahí donde tenemos que aprender a adorar, tenemos que aprender a darle vueltas a esto y a voltear hacia atrás de todo lo que hemos entendido como adoración y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos adorando? ¿A dónde queremos avanzar con todo este ruido? Y a lo mejor podemos tener mucho ruido, pero poca adoración. ¿Saben, hermanos? Mucha gente puede cantar, mucha gente puede hacer música, pero solo pocas personas pueden adorar. Se los vuelvo a repetir, mucha gente puede cantar, mucha gente puede hacer música, mucha gente puede hacer proyecciones, manejar luces, tener escenarios, no sé, muchas cosas, pero solo pocos pueden adorar. Solo pocos pueden adorar. Y eso es algo que en nuestra vida tiene que llevarnos a ver la esencia de la adoración. La esencia de la adoración no son las cosas, es la persona del Señor Jesucristo. Es, es como esa fogata, lo voy a mencionar así. Cristo es esa fogata que está en el centro y tú y yo tomamos una vara y nos acercamos y encendemos nuestras varas con lo que Él es. Y es así como la adoración se esparce entre la congregación. La música no es la fogata, las proyecciones no son la fogata, no, 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 es Cristo, su persona, es su ser, su esencia, es el Señor. Ese fuego en el centro en el cual cada uno de nosotros nos acercamos para ser inflamados por Él. Y entonces, si todo lo demás, ¿cuánto no les ha pasado que estás cantando? Voy otra vez a hablar en cuestión de la música, porque no solo tiene que ver con música, pero voy a hablar en cuestión de la música. ¿Cuánto nos ha pasado que el micrófono empieza a viciar o se oye feo y en lugar de ser un material que me ayude, un aparato que me ayude, me complica todo, no ayuda en la adoración, es más, distrae. Hace un momento el hermano Benny decías que a lo mejor en un campo de fútbol puede haber distracción, pero muchas veces en la iglesia también hay distracción, cuando los músicos no están poniendo atención, cuando los niños andan corriendo, cuando los micrófonos están chillando, cuando los hermanos no ensayaron y están todos desentonados, y en lugar de que se vuelva adoración, todo se vuelve un conflicto y una distracción. Cuando el del video está pase y pase para adelante. Yo sé que eso no pasa en su iglesia, en la iglesia sí pasa mucho, ¿no? Pero todo eso se vuelve una distracción. Entonces, repito una vez más, me gustaría que esto pudiera quedar en nuestras mentes. En la adoración, el fuego de Dios, Cristo en el centro, la Trinidad, todo su ser, toda su persona, todo lo que Él es, está en medio de nosotros y nosotros nos acercamos a Él y somos inflamados por Él y lo adoramos por quien es Él. Y si mi guitarra me estorba, y si mi guitarra me estorba, agarro y la aviento al fuego para que mi guitarra me deje de estorbar. Y si mi niño está gritando y brincando, agarro y lo tomo y lo enseño a adorar. Y desde mi casa lo enseño a adorar y le enseño a cantar al Señor. Fíjense, los que dirigen la alabanza, algo es importante es que les enseñen niños los cantos en su casa. Porque a veces si uno, el chiquillo anda ahí dando lata, luego si llora todos los mocos los embarran las sillas y ya anda corriendo por el templo. Y entonces, y distrae, aún a los mismos músicos que están cantando los distrae. Y el padre, en lugar de adorar al Señor, va al templo a cuidar al hijo. Lo importante de aprender a adorar al Señor, y creo que es algo de lo que ha predicado también el pastor estos últimos días en la iglesia, lo importante de como familia, aprender a adorar al Señor en nuestros hogares. Agarrar a tu hijo y enseñar a los cantos. Y ahorita llega un ejemplo a mi mente. En la iglesia tengo unos amigos que tienen un hijo de 1 año y medio, y ayer que me tocó compartir, estaba corriendo y estaba dando lata, entonces lo agarré, me lo puse conmigo, y a veces cuando lo veo así inquieto, lo agarro, lo pongo conmigo, vente, vamos a orar, vente, vamos a cantar. Y casi siempre el niño se queda muy quieto conmigo. Ayer ayer andaba muy inquieto. Pero lo que voy con esto es que lo importante de enseñarles a cantar, de enseñarles a orar, de enseñarles a adorar al Señor, ser reverentes. La oración que tiene aquí este texto dice,
Te alabamos, oh Dios, porque nuestra religión no se encuentra en lo que hacemos, comemos o el lugar donde vamos. Tú nos has liberado de todo lo externo para poder elevarnos por encima de tales cosas, encontrar tu corazón y adorarte. Por eso es que les decía, es importante entender que es esa llama en el centro, donde tú encuentras, o como lo dice o las palabras de este escritor son, encuentras el corazón del Señor, el corazón de Cristo, el corazón de nuestro Padre, y entonces lo adoramos. Es importante encontrar su corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es que tú quieres que te adoremos? Déjanos encontrar tu corazón. Elévanos lejos de los cables, de las guitarras, de los hermanos, del chisme. Elévanos, elévanos lejos de todo eso. Elévanos para poder adorarte, lejos del piano, lejos del zumbido, lejos de las desafinaciones. Elévanos, elévanos para poder encontrar tu corazón y adorarte. Yo quiero opinar algo. Dime, hermano, adelante. Aparte de todo eso que estás comentando, a veces nosotros, antes de adorar a Dios, tenemos alguna situación ajá, de enojo, por ejemplo. Híjole, ¿no? Pero tú en ese momento uno dice, híjole, como que, como que me está quitando esa esencia. A lo mejor ya te preparas toda la semana, te preparaste, nos preparamos toda la semana y en ese día estás esperando para seguir adorando a Dios y en ese momento te enojas, en un instante te enojas, porque yo he visto y también yo me enojo, pero en ese momento es muy especial y esencial en decirle al Señor, estoy enojado, Señor, la verdad estoy enojado, pero yo no quiero seguir enojando porque voy a entrar en el momento de adorarte, de glorificar tu santo nombre. Entonces, ayúdame, porque es muy difícil quitar un enojo, es muy difícil si no es con la ayuda de Dios. Y Claro. yo he visto, en serio, yo he visto en el grupo luego cómo se enojan y ya empieza uno a adorar y como que los he visto que no se centra uno en esa parte de la adoración, como que lo hace por inercia, por costumbre, como dice la palabra, por religión, religiosos. Y Claro. ese tenemos que tener muchísimo cuidado, en serio, en serio, en serio, porque la presencia, bueno, la presencia de Dios está, pero lo que pasa es que no fluye, a lo mejor en nosotros mismos primeramente. Primero tiene que fluir primeramente en nosotros y después va a ser lo que su voluntad, lo que tiene que hacer el Señor. Esa es una opinión mía. Mire, sí, no, no, y no es opinión, hermano. Creo que si lo analizamos a la luz de la escritura, tiene mucho argumento. Ahorita que usted que mencionas lo del enojo, es verdad, mencionas 3 puntos. El primero es que cuando nos enojamos es muy difícil por nosotros mismos vencer ese enojo y lo mejor que podemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude a tratar con el enojo y que nos humille, que nos sane y que nos libere de ese enojo, porque el enojo esclaviza, hermanos. Pero el enojo no solo esclaviza. Fíjense, fíjense lo que hace el enojo. El enojo contamina a otros. ¿Sí? El enojo contamina a otros. No solo te esclaviza a ti, sino que contamina a otros. Y otro punto del enojo, como tú lo acabas de mencionar, Benny, el enojo se vuelve de tropiezo para otros. La diferencia entre contaminar y ser de tropiezo es que los que no quieren ser contaminados tropiezan con esas actitudes de enojo y los que son contaminados se apropian del enojo de otro para también esparcirlo. ¿Sí? Entonces aquí son dos cosas diferentes. Primero, el enojo esclaviza. Segundo, el enojo va a contaminar a otros y esos otros van a seguir esparciendo ese enojo. Tercero, el enojo va a hacer que otros tropiecen por el enojo ajeno. Las cosas que van a hacer, estas cosas que están haciendo que el cuerpo de Cristo se divida. Lo hemos leído y sabemos
Y el Señor dijo que si dos o tres, ¿qué dice la palabra de Dios? Si dos o tres, ¿qué? Están reunidos en mi nombre y estoy en medio de ellos. Se ponen de Eh, acuerdo. Exacto, ¿sí? Donde están reunidos. Ahora, analicemos la palabra, reunidos. ¿Qué palabras podemos encontrar en esa sola palabra? Reunidos. Viene de juntos, Sí, pero son dos palabras. No es lo mismo decir, reunidos, exacto, o unidos. sea, ese re es como algo doble, ¿no? No es lo mismo decir unidos que reunidos. O sea, es doblemente. Está pelmazado, ¿sí? Hay más intención en estar reunidos. Yo les pregunto, hermanos, muchachos, ¿creemos que hay unidad cuando hay enojo? No lo hay. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Nosotros en nuestra mente podemos pensar que estamos adorando, pero lo único que estamos teniendo, como ya lo hemos leído, estamos teniendo una experiencia religiosa, pero no estamos teniendo adoración. Estamos teniendo experiencias religiosas, pero no estamos teniendo adoración. Si no hay unidad, no hay alegría, no hay gozo entre nosotros, no hay adoración. Y voy a hacerlo más sencillo para que lo puedan entender esto. ¿Qué pasa cuando se celebra el cumpleaños de alguien en la casa o algo y a lo mejor dos hermanos están enojados? No, hombre, sucede algo en la casa y hay hermanos, primos, tíos, no sé. En discordia, la familia se siente tensa, ¿sí? No se siente igual. Pero cuando no hay eso, la familia se siente bien. Ahora, eso es en un núcleo familiar pequeño. Llevemos esto a la iglesia. Si el hermano Pedrito tiene algo contra el hermano Juanito, la unidad en Cristo se está rompiendo. Y bueno, voy a comentar algo, no sé si ustedes lo sabían, pero ustedes saben que cuando Cristo partió cuando partió el pan, él dice la palabra que él lo tomó y lo partió y les dio a partir a los demás. No sé si lo hayan estudiado, pero sería bueno que lo estudien. El hecho del partimiento del pan y el pan que solo partió, que solo fue uno, eso es bien interesante porque Cristo no agarró varios panes para partir, solo partió un pan. Y cuando todos partieron el mismo, significa que todos estaban partiendo el mismo cuerpo y que se identificaban como cuerpo. Cuando tú y yo compartimos la cena del Señor en el templo, y cuando la Biblia dice, el que no discierne el cuerpo de Cristo, no solo se refiere al cuerpo físico del Señor Jesucristo, se refiere a la iglesia. Si tú no disciernes el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tú no puedes decir que amas a Cristo, pero no amas a la iglesia, que tienes conflicto con la iglesia. Discernir el cuerpo de Cristo implica entender que somos miembros de ese cuerpo. Cada vez que tú agarras un pedazo de pan, es que tú entiendes que tu hermano también pertenece a ese mismo cuerpo. Por eso es que el Señor Jesús dijo, antes de que vengas y a esto ponte a cuentas con tus hermanos, porque no se puede y no debemos participar así. Lo único que hacemos es cumplir con nuestra religión, aplacar en nuestro interior ese deseo de religiosidad, pero no estamos adorando al Señor como Él quiere ser adorado. Entonces, esto que tú mencionas, hermano Benny, tiene mucho fundamento bíblico. La Biblia también nos enseña en Cantares que cuidemos las zorras, las pequeñas zorras que pueden destruir el viñedo.
¿Y qué son las pequeñas zorras? Las que se metían a los viñedos, se robaban las frutas, se robaban los retoños y empezaban a destruir. ¿Y cuáles son esas zorras? El enojo, el chisme, el pleito, la amargura, que destruyen la obra del Señor Jesucristo, que destruyen la iglesia. Y tú y yo podemos ser esas zorras muchas veces. Tú y yo podemos ser instrumentos de Satanás muchas veces, aunque tal vez no te guste escucharlo, pero muchas veces lo hemos sido. Y para muestra basta el ejemplo de Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo que no te pase esto, que no vayas a la cruz? Y Pedro, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro estaba cediendo a ser tentado en pensamiento por Satanás. Es importante entonces entender que la adoración es espiritual y sí tiene que ver con todo eso que no es material, el fruto del espíritu, por eso es espiritual. ¿Qué fruto estamos dando tú y yo? Amor, gozo, unidad, perdón, consuelo, armonía, gratitud, o estamos dando orgullo, soberbia, egocentrismo, división, chisme, amargura, venganza, es que me dijo, es que esto, es que, el es que es un problema que todos cargamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos adorando al Señor? Y repito una vez más, esto no es que yo sea mejor que ustedes, simplemente lo saco a la mesa. Me gusta platicar con ustedes. Yo sé que a algunos, más que a otros, les gusta platicar conmigo, no lo sé, pero lo pienso. Sin embargo, lo saco a la mesa, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos que meditar y reflexionar y decir, oye, bueno, creo que esto es verdad, el Señor me muestra esto en su palabra. ¿Cómo estamos adorándote, Señor? Y el punto de esto es, ¿cómo estamos adorándote? ¿De verdad estamos encontrando tu corazón y adorándote? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque la salvación en ti y en su obra es segura y porque no depende de nosotros absolutamente nada para que tú, Señor, nos hagas aceptos delante de ti, salves nuestra alma. Sin embargo, en nuestras manos, nuestro camino, no para ser salvos, sino porque ya lo somos, Señor. No para ser tus hijos, sino porque somos tus hijos. Tú nos demandas, Señor, qué es lo que tú deseas de nosotros, porque a ti te complace que así sea. Y la realidad es que los que somos tus hijos deberíamos de en obediencia responder a ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Tú sabes que te amamos, tú sabes que nos cuesta trabajo, tú sabes que hay cosas que no entendemos, tú sabes, Señor, que tenemos pretextos, que justificamos nuestro pecado, pero queremos adorarte. Más que con las canciones, más que con la música, queremos adorarte con nuestros actos, queremos adorarte al cuidar tu iglesia, queremos adorarte al orar unos por otros, queremos adorarte al alentarnos unos por otros, queremos adorarte lejos de cuatro paredes, no solo rodeados de cuatro paredes, queremos ser libres, Señor, de la religiosidad y tener comunión verdadera contigo, conocer tu corazón y adorarte, Señor. Límpianos de la religión, de la religiosidad, del fanatismo frenético que hemos heredado por nuestra sociedad. Límpianos, Señor, de la obra que Satanás quiere, en la cual nos quiere atrapar. No permita, Señor, que podamos caer en esas redes. Límpianos, líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal, porque aún dentro de nuestras reuniones dominicales podemos tener mucha maldad y poca espiritualidad. Líbranos, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Y también te pedimos que nos des descanso en esta noche, que podamos adorarte con nuestros sueños, con nuestros pensamientos, que podamos adorarte el día de mañana en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestros padres, que podamos adorarte, Señor, en el camión, camino a la escuela, camino al trabajo, cómo gastamos el dinero, en lo que comemos, en lo que vemos, en lo que pensamos.
Ayúdanos a adorarte. Ayúdanos a adorarte. Te lo pedimos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.